Ok. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 1. Recién estamos comenzando la epístola y la comenzamos la semana pasada y nos quedamos en el segundo versículo sobre la iglesia, ¿verdad? Hablando sobre la iglesia. Porque Pablo decía ahí: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí la palabra del Señor. Estábamos hablando de que el término iglesia lo que significa es, ¿recuerdan? Que dijimos que era iglesia en el griego, en su original. ¿Qué significaba la palabra? Asamblea, es decir, un grupo de personas que se reunían para algo. Hoy en día la palabra iglesia solo se usa para hablar de las iglesias, pero un grupo de gente que se reúne pues para hablar de fútbol es una iglesia, es decir, es una asamblea. ¿Okay? Es un grupo de gente. Eso es la palabra iglesia. Aunque a lo largo del tiempo la palabra iglesia ha quedado solamente para hablar de la gente que se reúne en el nombre de Dios. ¿Okay? Esto fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y dice ahí Pablo: a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿De quién es la iglesia? ¿Y cuántas iglesias existen? Esto es importante tenerlo en cuenta, aclarar este punto, ¿verdad? Porque estamos quizás demasiado acostumbrados a oír hablar de la iglesia de fulano, la iglesia de este, la iglesia del otro, y parece que hubiera muchas iglesias, ¿no? Pero en realidad Cristo solo fundó una, y realmente iglesia solo hay una, aunque los hombres, cada uno pone su criterio y se diferencia de los hermanos por esos criterios, pero en realidad lo ideal es que todos los cristianos tuviésemos conciencia de que formamos parte de un mismo pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia. No las iglesias, sino la iglesia. ¿Ok? Porque iglesia solamente hay una. Actualmente tenemos que, para entender lo que es la iglesia, tenemos que entenderla desde dos perspectivas diferentes. Una es la iglesia universal y otra es la iglesia local. La iglesia universal está compuesta por todos aquellos que de verdad creen en Dios. Es decir, personas que se han arrepentido de sus pecados, que han creído en Cristo Jesús como su Salvador y su Señor. Sus pecados han sido perdonados, han nacido de nuevo y forman parte del pueblo de Dios. Todas las personas en cualquier parte del mundo, estén donde estén, se reúnan donde se reúnan, forman parte de la iglesia de Cristo. Ahora, la iglesia universal se expresa o se manifiesta por iglesias locales. Esta es una iglesia local, ¿ok? Una iglesia que está en esta localidad. Lo ideal es que la iglesia en una localidad se reuniera en un solo lugar, pero no es así. Aquí, en esta misma localidad, hay varias iglesias, ¿verdad? Porque nos separamos por aquello que decíamos, ¿verdad? Pues a uno le gusta cantar de una manera, a otro le gusta cantar de otra. Uno tiene el parecer de que a lo mejor debe haber instrumentos en la música, otros creen que no tiene que haber instrumentos en la música, y tonterías de esas separan a veces a los cristianos, ¿verdad? ¿Pueden poner algún ejemplo que separa a los cristianos? Esto es un estudio, no es un sermón, así que pueden participar. Pongan algún ejemplo que separa a los cristianos. Jaime. Unos comen carne y otros creen que solo vegetales. Y unos comen carne de cerdo o cualquier tipo de carne y otros creen que el cerdo no se debe comer. Yo conocí a un pastor que no comía cerdo. Y él decía que se abstenía porque en el Antiguo Testamento se prohibía comer carne de cerdo.
Y yo le decía, bueno, pero es que en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios, de todo lo que se vende en la carnicería, 1 Corintios capítulo 10, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque todo es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Amén. Por tanto, yo no tengo problema por comer carne de cerdo, pero hay algunos que sí. Pero son esas tonterías las que hacen que las iglesias se separen unas de otras, cuando de verdad, en realidad, debiéramos tener una sola iglesia. Sentirnos hermanos de los hermanos, sentirnos parte de un mismo cuerpo, de un mismo pueblo de Dios. Ahora bien, la verdad es que se dan situaciones muy curiosas, precisamente por eso de que se habla de la iglesia de, o de la iglesia. Voy a poner algunos ejemplos curiosos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensarían de una congregación que le dice a sus miembros, a los creyentes que se reúnen dentro de esa congregación? Imagínense ustedes que yo, como pastor de esta iglesia, les digo, ya hemos dicho que aquí hay otras iglesias, ¿no? Pues imagínense que yo les digo, el que se marche de esta congregación se está marchando del cuerpo de Cristo. Es decir, el que se marcha de esta congregación se está marchando de la iglesia. ¿Ustedes creen que yo tendría razón? No. Porque esta iglesia no es únicamente esta iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es más grande, ¿verdad? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay iglesias que dicen ese tipo de cosas. Esta es la verdadera iglesia. Oiga, no. Aquí, como dice el fandango de mi tierra, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Eso dice un fandango de mi tierra. Y esta es la realidad. Ni todos los que estamos aquí somos auténticos cristianos que pertenecemos a la iglesia de Cristo, ni los que estamos aquí somos los únicos cristianos que pertenecen a la iglesia de Cristo. Y esto hay que tenerlo claro, porque si no nos confundimos. ¿No les parece? Bien, otro ejemplo. ¿Qué pensarían de un cristiano que dijera, yo no estoy de acuerdo con esta congregación, así que yo voy a comenzar una congregación nueva, a mi gusto? ¿Qué pensarían? ¿Es correcto eso? Está mal, eso no es correcto. Porque la iglesia la edifica Cristo, no la edificamos nosotros a nuestra manera. Tenemos un manual de cómo debe ser la iglesia, ¿no? La Sagrada Escritura debe ser el fundamento. Y todo lo que se hace en la iglesia, debiera estar bien fundamentado en la palabra. Por ejemplo, si todo el mundo quisiera una iglesia a su manera, ¿cuántas iglesias habría? Una por cada cristiano, ¿no? ¿Verdad? Una por cada creyente. En realidad la iglesia no es lo que yo creo que es la iglesia. La iglesia es lo que Cristo dice que es la iglesia, ¿verdad? De ahí que nosotros hagamos tanto énfasis en que hay que perseverar en las enseñanzas de Jesús. Amén, porque esa es la verdadera iglesia. ¿Recuerdan Juan 8:31, no? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no permanecemos en las enseñanzas de Jesús, no somos sus discípulos. Da igual que tengamos un local muy grande, muy bonito, da igual que hagamos muchas cosas, pero si no estamos perseverando en la enseñanza de Jesús, oiga, usted puede poner un letrero grande que se llame ahí iglesia, pero eso no será una iglesia. ¿Están de acuerdo o no? Hoy en día salía en la televisión el Papa, porque hoy era su último día. Ahora ya ha renunciado a su papado, ¿verdad? Y ha estado durante estos días, ha estado en la televisión saliendo el Papa, hablándose de la Iglesia Católica. Oiga, ¿usted cree que la Iglesia Católica realmente es la Iglesia de Cristo? Uy, está convencido, ¿no? No, no es la iglesia de Cristo. ¿Y por qué sabemos que no es la iglesia de Cristo? Porque hacen cosas que no están en la Biblia. Es decir, hacen cosas incluso que Dios prohíbe en la Biblia. Por tanto, si una congregación, sea lo grande que sea,
contradice los mandamientos de Dios, ¿quién se equivoca? ¿Esa congregación o Dios? Evidentemente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para eso nos ha sido dejada esta palabra, ¿no? Para que nosotros sigamos la Sagrada Escritura. Sepamos qué es una iglesia y qué no lo es. Muy bien. ¿Qué quiere decir Pablo en este versículo cuando dice a la iglesia de Dios que está en Corinto? ¿Qué quiere decir con eso? Claro, que él estaba escribiéndole a la iglesia que se reunía en Corinto. Pero ¿la iglesia de Corinto era la única iglesia? No. O sea, iglesia solo hay una, pero ahora Pablo se está dirigiendo a los hermanos que se reunían en la ciudad de Corinto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué diferencia a la ciudad de Corinto y a la de Éfeso? Con la de Éfeso, ¿qué diferencia hay entre los cristianos de Corinto y los cristianos de Éfeso? Por poner un ejemplo. ¿Qué diferencia había entre la iglesia de Corinto? No estén pensando ahora en las características de la iglesia. No. No, la diferencia es que unos se reunían en Corinto porque era la ciudad y otros se reunían en Éfeso porque vivían allí, en Éfeso. Es como la iglesia de Puerto del Rosario, la iglesia de Corralejo. Es una misma iglesia, es la iglesia de Cristo. Lo que la diferencia es el lugar de donde se reúne, pero la iglesia es una. ¿Ok? La iglesia es muy grande. Es como, por ejemplo, ¿qué le decirle? Pues una compañía que tuviera muchas sucursales. ¿Ok? Cada una de esas sucursales representa a la compañía en general. Esta iglesia local representa a la iglesia universal. La iglesia de la calle Cervantes representa a la iglesia universal. Cada una de las iglesias locales es representante de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal, de la iglesia, de toda la iglesia. ¿Ok? Pero toda la iglesia se expresa o se manifiesta en iglesias pequeñas, en iglesias locales. Ahora, Pablo es el escritor del Nuevo Testamento que más veces utiliza la palabra iglesia. Solamente en sus epístolas la utiliza más de 20 veces, la palabra iglesia, que por aquella época no era habitual aplicarla a los creyentes, pero él la estipula como una manera de llamar al pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Los destinatarios de esta epístola, de esta carta que Pablo escribe, ¿quiénes serán? Los corintios. ¿Y cuál era el estilo de vida que tenían los corintios? No, el estilo de vida que tenían. Recuerda que estuvimos hablando la semana pasada de cómo era la ciudad, de qué abundaba y todo esto. Muy imbuida en el tema de los negocios. ¿Qué más? Idólatra. Había un templo muy importante allí a la diosa Afrodita. ¿Cómo era más? ¿Alguna característica más de los corintios? Muy inmorales, eran gente muy inmorales, y esto es importante tenerlo en cuenta. Los destinatarios de esta carta eran de un estilo de vida absolutamente carnal, inmoral, y eso de alguna manera estaba permeando, estaba influyendo a la propia iglesia de Corinto. Es decir, la gente venían a la iglesia, empezaban a cambiar de vida, pero había cosas que no dejaban. O sea, prácticas que traían de antigua, que traían del mundo, y las empezaban a introducir dentro de la propia iglesia. Y eso es una degradación que el apóstol a través de esta epístola va a estar corrigiendo. Degradación moral, orgullo, continuas discusiones por todo, filósofos que se enfrentaban en discusiones filosóficas que no llevaban sino a la división de los hermanos, hipocresía religiosa,
que había bastante, ¿no? Porque se enfatizaba más, es que yo hablo lenguas, o es que tú no tienes el don que yo tengo. O sea, cosas así, rivalidades entre cristianos que no eran sanas y que Pablo a través de esta carta va a ir corrigiendo. Esta iglesia, como todas las iglesias, está compuesta por gente que no es perfecta. ¿Ustedes lo sabían? ¿Sí? Hay personas que no quieren venir a la iglesia porque en ella encuentran personas que no actúan en todo como deben actuar. Es decir, que la gente que va a la iglesia no vea cómo es. Entonces yo quiero que ustedes tengan la idea de que quien viene a la iglesia no es porque sea perfecto, sino que viene a la iglesia para acercarse a Dios y que Dios le haga perfecto. Amén. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo capítulo 9 cuando dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos? Si alguien se cree perfecto. Una vez una señora me dijo a mí eso, ¿no? Pastor, yo no voy a ir más a la iglesia, no voy a ir más a su iglesia. Y yo le dije: muy bien, ¿me puede decir el motivo? Y me dice: sí, porque mientras en esa iglesia esté yendo fulano, yo no entro ahí, porque eso, vamos, ese tiene una vida. Digo: muy bien, me parece bien que deje usted de venir. Ahora, si busca usted la iglesia perfecta, cuando la encuentre, por favor, no entre en ella, porque dejará de ser perfecta. Si miramos a las personas que Jesús escogió como apóstoles, nos damos cuenta de que no eran personas perfectas, ¿verdad? Oscar. Sí, el único perfecto es Dios. No estén charlando por ahí porque me distraen. En realidad, la iglesia es como algo así como un hospital espiritual, ¿no? Donde las personas que reconocen que tienen necesidad de Dios van a sanar sus vidas. Porque realmente, queramos reconocerlo o no, el pecado ha afectado nuestra vida. El pecado ha hecho que no podamos ser felices al 100%, por mucho que lo intentemos. Da igual que tengamos todo el oro del mundo o que disfrutemos de todos los placeres del mundo, da igual. Nunca el ser humano será totalmente feliz si no tiene una liberación de su propia conciencia, porque la conciencia del ser humano le domina, la conciencia del ser humano le condiciona. Y solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él que se ofreció por nosotros, es lo único que nos puede dar la paz de decir: me siento en paz. Sí, soy un pecador, cometí errores que no debía haber cometido, pero Cristo pagó por mí, y al pagar Él por mí me liberó. Ya yo no tengo que tener mala conciencia, porque Dios le aplicó a Jesús la culpa de mis pecados y a mí me aplica la justicia de Cristo. Cuando Dios me mira justo, porque me mira a través de la sangre de Jesús. Amén. Y esto es muy importante entenderlo para cometer errores. La iglesia es un lugar al que acuden personas dañadas para ser restauradas. Ahora, ¿significa eso que la iglesia tiene que ser un lugar donde la gente, en fin, siga siendo pecadora? No, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Debemos demandar santidad? Sí, porque la palabra de Dios nos la demanda. Pero no demandar una santidad perfecta, porque mientras estemos en la carne, no somos perfectos. Entonces, Dios obra en nuestras vidas.
Y es la obra de Dios la que nos va transformando, la que nos va haciendo perfectos, la que va ayudándonos a salir de la inmoralidad, de todo aquello que antes nos impedía tener una verdadera comunión con Dios, ¿verdad? Fíjense que a pesar de que los corintios no eran perfectos, cuando a lo largo del estudio de esta epístola nos vamos a dar cuenta del montón de pecados que había dentro de esa iglesia, y aún así el apóstol Pablo les habla como a santos. Él le dice ahí, dice, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? A los santificados en Cristo Jesús. A ver, alguien que levante la mano, porque si hablan todos al mismo tiempo, Jaime. A los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Sí, pero a ver cómo lo explicamos eso. A ver. Efectivamente, ya Dios nos ha apartado. Santificar significa apartar para Dios, apartar para Él. ¿Qué quiere decir que hemos sido santificados en Cristo? Quiere decir que cuando Cristo murió por nosotros y nosotros creímos que ese sacrificio nos limpiaba de todos nuestros pecados, Dios nos dice, ahora este es un hijo mío, esta es una hija mía. Nos aparta para Él. Somos santificados. Ya somos considerados por Dios perfectos, aunque no lo seamos. Pero Dios nos considera perfectos porque nos aplica la justicia de Cristo. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Santificados y llamados a ser santos, llamados santos, dice en el original. Así que hemos sido apartados para Dios por medio de Cristo. No solo los corintios, sino todos nosotros, los que creemos en Jesús, hemos sido apartados para Dios. Hemos sido llamados por Jesús a abandonar la vieja vida, la vida de pecado, la vida de inmoralidad, la vida que llevábamos. A lo mejor no vivíamos como un drogadicto o una prostituta, pero nuestra vida, al estar sin esperanza y sin Dios, vivíamos a nuestro parecer, y cada día nos alejábamos más de Dios. Esta es la realidad. Puede que a lo mejor no fuéramos la peor persona del mundo. Yo recuerdo que recién convertido, cuando yo escuchaba a alguien testificar, y alguien decía, porque yo escuché una vez a uno decir, yo fui un asesino a sueldo, yo me ganaba la vida pegándole un tiro en la cabeza a alguien. Cuando yo escuchaba eso, y decía, y ahora, cuando yo creí en Jesús, Cristo me cambió. Ahora soy una persona nueva. Ahora quiero que todo el mundo sepa que hay un Dios que le ama, y que conociendo a Cristo las personas encuentren vida. Ahora ya no reparto muerte, ahora reparto vida. Cuando yo escuchaba un testimonio como ese, decía, yo quisiera tener un testimonio impactante como ese, ¿no? Pero no, mi vida, yo no era un asesino a sueldo, yo no era un borracho, no era un idólatra. Bueno, un idólatra sí, pero no era tenía un buen concepto de mí mismo. Yo creía que era buena gente. Y claro, ¿saben por qué? Porque me comparaba con los demás. Y siempre que nos comparamos con los demás, nos vemos mejores. ¿Verdad? Sean sinceros. Es verdad. Cuando nos comparamos con otras personas, decimos, yo no soy como ese. Ahora, cuando alguien me presentó a Jesús y conocí a Jesús, al verme frente a Cristo, yo me di cuenta de lo terriblemente pecador que yo era. Yo me di cuenta de que había muchas cosas en mi vida que tenían que cambiar. Así que Dios quiere que todo el mundo sea santificado, todo el mundo sea apartado para Él. Eso no significa que nos metamos en un convento y nos pasemos 24 horas rezando. No se trata de eso. Se trata de que tengamos a Dios en nuestra vida, que tengamos una relación personal con Él, que aprendamos cuál es su voluntad, porque su voluntad es la que realmente nos da felicidad en esta vida.
Amén. Y Dios quiere eso no solo para los corintios, sino también para todos nosotros, ¿no? Ahora bien, a pesar de que los corintios no eran perfectos, Pablo los llama santos. ¿Tú sabes que tú eres santo? Si has nacido de nuevo, eres santo. Un día había la inauguración de una iglesia en un pueblecito y el pastor invitó al cura para que fuera a visitar la iglesia, para enseñársela. Y el cura fue a ver la iglesia por curiosidad. Y cuando entró en el local, un local sencillito, así como este y tal, dijo: muy bonito todo, pero ¿dónde están los santos? Y él dijo: bueno, faltan 10 minutos para que lleguen. Claro, los santos en la iglesia cristiana están vivos. No tenemos santos de madera, no tenemos santos de escayolas, pero somos santos en Cristo. Amén. Cristo nos ha santificado, nos ha apartado para Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, reconozcamos que es un proceso, en la mayoría de los casos. Yo he visto conversiones tremendas, o sea, una persona convertirse a Jesús y dar un cambio total de vida de la noche a la mañana. Yo lo he visto. ¿Te acuerdas de Pedro Zambrano? Yo cuando conocí a Pedro Zambrano, era un chico unos 20 y tantos años, tenía una espalda así, una cintura así, unos brazos como mis piernas, con una chupa de cuero llena de chapa, con 2 cadenas aquí colgando, unos pelos enormes, así ondulados, rizados, unas barbas terribles, unos vaqueros ajustados y unas puntas de esas, unas botas vaqueras de punta, y eso iba andando y la gente se echaba a los lados, porque daba miedo. Cuando yo lo conocí en una campaña que hicimos en Jerez de la Frontera. Trajimos a un grupo vocalista, los Northwesterners, un coro de voces impresionante. Hacían música y no había ni un solo instrumento, pero era fantástico. Y después de el espectáculo, que lo hicimos en un salón cultural de la Caja de Ahorros, de la Caja de Cádiz, pues estábamos en la puerta repartiendo folletos a la gente que había entrado a ver el espectáculo. Y me viene un creyente corriendo: pastor, que ahí está uno que te necesita. Luciano te necesita, decía. Luciano era un chico joven del grupo de jóvenes que había allí en nuestra iglesia. ¿Qué pasa? No, que te necesita, que ha dicho que vaya corriendo, que ahí hay uno que no vea. Y bueno, y voy para allá y me veo a ese monstruo. Pero ¿cómo me va a decir todavía que Dios qué? ¿Que Dios qué? Total, que empecé a hablar con él y poco a poco se fue suavizando, ¿no? Yo le compartí el mensaje del Evangelio, que Dios lo amaba, que Dios quería una vida mejor para él, que él no podría ser feliz sin Cristo, todo esto. Pero bueno, él cogió y se marchó. Me voy de aquí, no sé qué, no sé cuándo. Y se fue para su casa. Eso fue un jueves. El domingo, yo estaba en la puerta de la iglesia probando el sonido. Yo estaba allí y estaban en la plataforma con los instrumentos y tal, y yo le estaba diciendo al de la mesa: mira, sube tal, baja cual. Y viene uno por detrás, me da un golpe en la espalda que casi me saca el corazón por la boca, y me vuelvo y veo un tiarrón grandote, ¿no? Así, con el pelo cortito, muy guapote y tal. Y le digo: ¿qué hace? ¿Quién me va a matar? Dice: yo soy Pedro. Le digo: ¿qué Pedro? Pedro, el que tú le hablaste el otro día allí en la puerta de... No puede ser, sí. Se había afeitado, se había pelado, y me contó su testimonio. Camino de su casa, él iba peleando con Dios. Él iba discutiendo con Dios. ¿Cómo va a ser que hay un Dios que no sé qué, que no sé cuánto y tal? Camino de su casa, el Espíritu de Dios comenzó a trabajar en su corazón. Dice que poco antes, él vivía en una finquita fuera de Jerez. Dice, poco antes de llegar a su casa, allí al pie de un árbol de su propia finca, él se tumbó allí, se sentó, recostó la espalda sobre el árbol y siguió hablando y discutiendo con Dios. Pero dice, mira, fue Dios machacándome. Cada uno de mis argumentos, Dios me lo rebatía. Y todas las palabras que tú me dijiste allí eran como puñales que se me clavaban en el corazón. Bueno, fue un cambio radical.
Ese hombre había estado en la droga metido hasta aquí, hasta la ceja. Tenía una vida desastrosa. Había pensado en suicidarse justamente esa noche. Y sin embargo, Dios, en vez de permitir que alcanzara la muerte, lo que alcanzó fue la vida. Él fue durante muchos años un obrero eficaz en el grupo de rehabilitación de allí, y aún hoy tiene un taller de cerámica con el que ayuda a la gente, no solamente dando cursos y demás, ayuda a la gente a conocer el Evangelio de Cristo. Pedro Zambrano, una vida cambiada así. Pero yo llevo muchos años en el Señor y sé que no todo el mundo cambia así. Sé que a veces, para muchos o para la mayoría incluso, es un proceso en el que Dios va trabajando con nuestras vidas. Primero nos quita los pecados grandes, después los medianos, después Dios va tocando los pequeños, y cuando ya parece que ¡wow!, ya Dios me ha dejado, no hay otro como yo, ahí empieza el Espíritu Santo a hablarnos de dentro. ¿Y esto qué? Ay, pero si eso no tiene tanta importancia. Dios es santo, santo, santo. Y cualquier inmundicia, por pequeña que sea, a Dios le desagrada. Y cuanto tú más te acercas a Dios, más limpio te exige estar. Y Él te va mostrando lo malo que hay en tu vida, no para acusarte, no para ponerte el dedo en la frente, no. Él te muestra cuál es el problema para ayudarte a superarlo, para ayudarte a ir perfeccionando tu vida de tal manera que tú puedas tener una total liberación. Y eso solo lo puede hacer Dios. Es una obra que Dios hace. Ahora, si ves a un creyente un día y lo ves haciendo algo malo, no le juzgues, no le critiques. Habla con esa persona. Dile, hermano o hermana, esto no es lo que Dios quiere para tu vida. Anímate, Dios te va a dar fuerzas. Pídele perdón al Señor y sigue adelante. Amén. Porque lo fácil es criticar, juzgar, pisotear al que está caído. Pero en vez de pasar por encima del que está caído, parémonos y tendámosle la mano para levantarlo. Porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Alguien dijo una vez, y lo leí en un libro hace mucho tiempo, que la iglesia es el único ejército que remata a sus caídos. Eso no debe ser así. Dios quiere sanidad, santidad en nuestra vida. Y Dios no obra en todos al mismo nivel, al mismo ritmo. A unos le cuesta más, a otros le cuesta menos. Lo que no es de recibo es que no haya avance en nuestra vida. Eso no es lógico. ¿No creen? Por poco avance que veamos, algo se tiene que ver. Algo tiene que estar haciendo Dios en nuestra vida. No es lógico que siempre seamos iguales. Yo he escuchado incluso a creyentes decir, es que yo soy así. Oiga, no. Oiga, no. Si el mensaje del Evangelio tiene algo bueno, es que Cristo cambia nuestras vidas. Por tanto, no podemos seguir siendo como éramos. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo o no? Tiene que ser así. Ahora, el ritmo de ese cambio es el trato de Dios con cada uno de nosotros. ¿Amén? Es el ritmo. Dios marca el ritmo. Ahora, Él va día a día santificándonos. El gran problema que yo veo en la iglesia actual es que a veces las iglesias están llenas de gentes en las que no se ve ningún cambio. Van todos los domingos a la iglesia, cantan, ofrendan, van a las células o hacen estudios, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Si no hay cambio, ¿dónde está la evidencia de que ha habido un nuevo nacimiento? La iglesia tiene que tener santidad. La iglesia tiene que apartarse del mal. La iglesia no puede actuar como el mundo. Porque entonces, si nosotros andamos en tinieblas, ¿cómo vamos a mostrarle la luz? Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, pero no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Debemos más bien reprenderlas. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no?
Muchos creyentes hoy en día entienden por santidad lo que yo considero que es fanatismo religioso. Y el cristiano no tiene por qué ser fanático. ¿Ustedes entienden lo que es ser fanático? Hay creyentes que no hablan nada más que de la Biblia. Biblia, 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 Biblia. Biblia. Creen que tener una conversación sobre política es pecado. Creen que tener una conversación sobre el fútbol es pecado. Creen que tener una conversación sobre el trabajo es pecado. Creen que tener una conversación sobre la familia es pecado. Oiga, eso no es santidad. Eso es estupidez. Eso es fanatismo religioso. ¿Ustedes me entienden o no? Somos personas normales y corrientes que tenemos a Cristo en nuestra vida, y Él es el mayor motivo que tenemos nosotros para alegrarnos, gozarnos, hablar y todo lo demás. Pero hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para hablar de Dios, hay un tiempo para hablar de la familia, hay un tiempo para hablar del trabajo, hay un tiempo para hablar hasta de fútbol. ¿A que sí? Claro, hay un tiempo para cada cosa. Y lo uno no está reñido con lo otro. Lo otro es fanatismo. Y Dios no nos ha llamado a ser fanáticos, sino santos. De lo que nos tenemos que apartar es del pecado o del mal que hay en el mundo, pero no del mundo. ¿Ustedes recuerdan la oración de Jesús en Juan capítulo 17? Él dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sin embargo, muchas iglesias quieren quitar a la gente del mundo. Quieren encerrarla en sus cuatro paredes, que estén las 24 horas en la iglesia. La separan de la familia, la separan de los compañeros de trabajo, la separan de los amigos, la separan de todo. ¿Perdón? Claro. Claro. Hay un tiempo para hablar de fútbol, habrá un tiempo para hablar de las cosas del Señor. Yo he podido comprobar a lo largo de los años que me es mucho más fácil testificarle a alguien de Cristo cuando ya tengo una relación personal con Él, aunque hayamos hablado de trabajo, hayamos hablado de política, hayamos hablado de fútbol o de lo que sea. Primero entablo una relación, trato de conocer a la persona. Y cuando ya hemos tenido relación, es más fácil después que surja, durante la conversación va a surgir el tema de Dios, pero surgirá en su momento. Y cuando esa persona me abre la puerta, ahí yo entro. Pero sin abrirme la puerta, no suelo entrar, porque generalmente cuando entramos sin que nos den permiso, nos dan con la puerta en la nariz, ¿verdad? Y no es necesario. Cuando uno no quiere oír hablar de Dios, no hay por qué hablarle, porque no es necesario. Eso es como echarle perlas a los cerdos. No saben apreciarla, no está dispuesto a abrir su corazón. Pero cuando una persona está dispuesta y abre su corazón, ahí tú puedes hablarle de lo que quieras, porque te abrió su corazón. Amén. Yo sé que esto a lo mejor no es muy popular entre los pastores, pero es que yo sé que da más resultado a la larga que lo otro. Lo otro convierte no a cristianos, no convierte a la gente en cristianos, convierte a la gente en religiosos. Mientras que esto convierte a la gente en verdaderos discípulos de Cristo. Porque el que se acerca a Dios se acerca de corazón, se acerca porque de verdad quiere acercarse, no porque le estemos empujando. No hay que empujar a nadie a creer. ¿Están de acuerdo o no? Mucha gente cree que la santidad tiene que ver con que, por ejemplo, la mujer no se pinte. Una mujer que se pinta no es santa. Yo de verdad llevo un montón de años comprando Biblia y todavía no me he encontrado ese versículo en ningún lado. O que la mujer no puede ponerse pantalones. Yo sigo sin encontrar ese versículo tampoco. Es que las mías siempre vienen faltándole algunos versículos, digo yo, porque no lo encuentro. ¿Me entienden? Eso no tiene nada que ver con santidad. Tiene que ver con mandamientos humanos que no son mandamientos de Dios.
¿Saben ustedes que hay, por ejemplo, por decirle un caso, en Brasil hay una iglesia que dice que los hombres que no usan sombrero pecan? Todo el mundo lleva sombrero. Un hombre no puede ir por la calle sin sombrero, ni puede estar en la iglesia sin sombrero, porque es pecado. Otro versículo que a mí no me aparece en la Biblia. ¿Ustedes entienden la tontería tan grande que eso supone? Otros toman un versículo y lo tuercen. No saben interpretarlo y lo utilizan como a ellos les parecen. Pero oiga, eso no tiene nada que ver con la santidad. Eso tiene que ver con la ignorancia, más bien. ¿Ok? Somos llamados al conocimiento de la verdad. ¿Ok? ¿Ustedes saben que hay quien cree que si no se ora de rodillas, tu oración no llega al cielo? Los hay incluso que dice que si tú orando no lloras, tu oración no sirve. Toman textos fuera de su contexto como pretexto para decir tonterías, porque a mí me lo parecen sinceramente. Pues todas esas cuestiones religiosas sinceramente no tienen nada que ver con la santidad. Santidad significa tener conciencia de que le pertenecemos a Dios y apartarse de aquello que a Dios no le agrada. Eso es santidad. Amén. En apartarnos de aquello que Dios no quiere. Es decir, someter nuestra naturaleza de pecado a la voluntad soberana de Dios. Vivir de acuerdo a la palabra. Santidad no es evangelizar. Escuchen bien. Santidad y evangelizar son dos cosas diferentes. ¿Sabes lo que es evangelizar, no? Dar testimonio de Jesús en la calle. Tú puedes dar testimonio de Jesús de día y de noche si quieres, pero eso no significa que seas santo. Son dos cosas diferentes. Santidad no tiene que ver con cantar, ni con decirle a los demás lo que tienen que hacer, sino con que tú hagas lo que dice Dios. Amén. ¿Están ustedes de acuerdo en todo? Santidad demanda transformación de nosotros. Y eso solo lo puede producir el Señor a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es necesario que recibamos a Jesús en nuestro corazón. Porque sin el Espíritu de Cristo en nosotros jamás podremos ser santos, jamás podremos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos el poder que el Espíritu Santo nos da para poder vivir conforme a su voluntad. Según este pasaje que dice aquí Pablo, los santificados solamente son santificados en Cristo. Nadie se santifica en la Virgen María. Nadie se santifica en San Antonio, en Fray Leopoldo o en San Pancracio. Oiga, no. Somos santificados en Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que creerlo. No es nuestro esfuerzo personal. No es nuestra disciplina. Me decía un pastor: hermano, mi prioridad es dedicarle al Señor 3 horas diarias, 3 horas de oración todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, de 7 a 10, ahí orando, porque eso es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que Dios quiere para ti. A mí Dios no me está llamando a que yo esté 3 horas orando todos los días de 7 a 10 de la mañana. O sea, cuando alguien dice ese tipo de cosas, está diciendo que yo soy santo, que yo oro un montón. Oiga, la santidad no es algo que sale de la boca, es algo que se refleja en el modo de vida. ¿Ok? Y precisamente cuando yo hablo de lo que yo hago, justamente lo que estoy haciendo es lo contrario a lo que Dios quiere. Porque Dios quiere humildad, no quiere orgullo.
Y a veces somos orgullosos espirituales, espiritualistas. Dar a entender que somos más espirituales que los demás. Porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. Como el publicano aquel, ¿recuerdan? Que estaba en el templo. ¡Ah, Señor! Porque yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo, no como este. Ahora, cuando Jesús habló de esos dos, dice que el publicano que se las daba de mucho, dice, oraba consigo mismo. Lo cual quiere decir que su oración sí que no llegaba al cielo. Dice, mientras que el publicano, que se limitaba a decir, ten misericordia de mí, yo pecador, dice Cristo, ese se fue a su casa justificado. ¿Ustedes notan la diferencia? Una cosa es religiosidad, otra cosa es santidad. La santidad comienza con el arrepentimiento, con el reconocimiento de que no somos nada, con el reconocimiento de que necesitamos a Dios, con la humildad, no con el orgullo. Amén. No es el esfuerzo personal, no es la disciplina, la autodisciplina, ni los métodos de autoayuda que podamos utilizar. Nada de eso va a cambiar nuestra vida. Solamente la fe en Jesús, la fe de verdad. Por esa razón Pablo recalca aquí en estos pasajes, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y la santidad no se da fuera del pueblo de Dios, se da en el seno de la iglesia. Yo soy santo, yo no me reúno en ninguna iglesia, yo no tengo nada que ver con ninguna iglesia, pero yo soy santo. Tú eres un embustero. No se puede ser santo fuera de la iglesia. No se puede, porque es en la iglesia donde habita el Espíritu de Dios. Es en la iglesia donde Dios obra. Eso no quiere decir que tú no puedas vivir tu vida individualmente y tal, sí, pero tú tienes que tener comunión con tu iglesia, porque hay 20.000 mandamientos en la palabra de Dios que tienen que ver con tus hermanos. La palabra de Dios nos dice que la iglesia es un cuerpo, y si a un cuerpo le cogemos un miembro y lo separamos, si cogemos la mano y la separamos del resto del cuerpo, ¿qué le pasa a la mano? Se seca, se muere. Los miembros que se separan de la iglesia tienen que ir a otra iglesia, porque si no, se mueren. No, yo con la Biblia en mi casa tengo bastante. Eso no es inteligente, porque Dios dice que no debemos dejar de reunirnos. Eso no es inteligente, porque Dios dice que necesitamos a los hermanos. ¿Cómo va a decir la oreja al pie, no te necesito? ¿Cómo va a ir la oreja de aquí a allí? ¿Ustedes entienden? Los miembros del cuerpo nos necesitamos todos y mutuamente nos ayudamos los unos a los otros. Dios te da dones a ti para que edifiques el cuerpo, y los demás del cuerpo tienen dones que te van a edificar a ti. Esa es la voluntad del Señor. Con todos, dice, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No solo los corintios, todos los que glorifican al Señor. La iglesia no es formada por la voluntad humana, sino por la obra de Dios. ¿Están de acuerdo o no? Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Solo Él la edifica. Y Dios utiliza a hombres para edificarla. ¿Recuerdan Efesios capítulo 4 del 11 en adelante, donde dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? Es decir, Dios ha usado a lo largo de toda la historia y sigue usando en el día de hoy a hombres para perfeccionar a la iglesia, para ayudar a la iglesia. Eso no significa que esos hombres sean mejores que el resto. No, señor. Pablo, cuando escribe su epístola, dice, está hablando de los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Un pastor no es más santo que el resto. A mí una vez me decía una hermana, ay pastor, ore usted por esto, porque a usted le oye el Señor más que a mí. Oiga, no. ¿Usted cree que el Señor tiene oído selectivo? Dios le escucha a todo el que clama a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Y se lo dice a todos los creyentes. Clama a mí y yo te responderé.
sea, usted puede orar igual que ora el pastor. El pastor no está más cerca de Dios que los demás. Tiene mayor responsabilidad, pero no es mejor persona o más. No. Oiga, simplemente Dios lo ha cogido como podía haber cogido a cualquier otro y Dios lo usa. Pero la gloria es de Dios, no es del hombre. No hay nada en el hombre que diga que es especial. Ningún pastor es especial, ninguno. Y yo menos que ninguno. A ver, porque es la verdad. Porque es la verdad. Nos engañaríamos a nosotros mismos si dijéramos, no, es que yo soy pastor porque, oiga, no. Por la pura gracia y misericordia de Dios, que escoge a un vaso de barro quebrado y aún así lo usa. Punto. No hay nada en nosotros que nos haga superiores. Es más, la palabra de Dios nos enseña que debemos considerarnos como siervos inferiores. Dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Amén. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y dice que nos consideremos los unos a los otros en amor, considerando a los demás como superiores a ti mismo, para que no nos envanezcamos. Amén. ¿Puede levantarse la iglesia sin Cristo? Sí. ¿No? Por ahí dicen que no. Sí. ¿Se puede o no se puede? Por ahí dicen que no, por aquí dicen que sí, pero que no se debe. ¿Se puede levantar la iglesia sin Cristo? Bueno, entendiendo la iglesia como asamblea, puede. No es una verdadera iglesia, ¿verdad? Ese es el quid de la cuestión. Ese es el quid de la cuestión. Cuando Jesús en Mateo dice que en aquel día algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesús le responderá, apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Se refiere justamente a todas esas iglesias en las que Cristo no está. Hay uno de los pasajes más tristes de la Biblia, es cuando en el Cantar de los Cantares, dice que, capítulo 5 creo que es, dice que el esposo fue a llamar a la esposa y la esposa le dijo, ya me he desnudado, ahora me voy a volver a vestir. Es terrible. Y el esposo insistía y ella decía, ya estoy perfumada, ahora no voy a salir. Y el esposo se marcha. Y cuando la esposa reacciona y va a abrir la puerta, ya el esposo no estaba, se había marchado. El Señor dice que Jesús está a la puerta y llama. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y no le está hablando al pueblo que no le conoce, le está hablando a una iglesia que había echado fuera a Jesús. Claro que se puede hacer iglesia sin Cristo, pero no es una verdadera iglesia. La iglesia la edifica Cristo. Y si Cristo no está, eso no es una verdadera iglesia. Y hoy en día abundan las obras que parecen de Dios sin serlo. Abundan, desgraciadamente, gente que parecen siervos de Dios y que no lo son, que son solamente comerciantes de la fe. Como dice el Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Vamos a dejarlo aquí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos hablando sobre la iglesia. Es un tema delicado, complicado, pero es interesante, es necesario tocar estos temas porque la palabra de Dios nos da pie para que reflexionemos sobre estas cuestiones. La palabra de Dios no es solamente para leerla, es para hacerle preguntas, para reflexionar, para que podamos llegar a conclusiones. Y la conclusión a la que estamos llegando es que, oiga, Dios quiere que nosotros nos apartemos de aquello que a Él no le agrada. Amén.
Dios quiere que nosotros seamos santos. Y eso pasa por actuar de una manera diferente a la que actuábamos antes, cuando no teníamos conocimiento de Dios. Ahora somos santos, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Amén. Gloria a Dios. ¿No hay pregunta? Bueno, pues entonces nos levantamos y le damos gracias al Señor por el estudio y le pedimos al Señor que Él nos despida con su paz y con su bendición. Recordarles que el próximo domingo es culto de comunión. Amén. Vamos a tener un culto precioso en el que vamos a darle gracias a Dios por tanto amor como Él tiene por nosotros. Va a ser un culto de adoración hermoso. Vamos a venir de casa ya preparado, con nuestros corazones dispuestos para que nada más entrar por esas puertas comencemos a decirle: Señor, gracias, gracias, gracias. Porque tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios. Tenemos muchísimos motivos para sentirnos dichosos de tener a Cristo en nuestro corazón. Así que vamos a venir de casa a la hora, a tiempo, a las 10:30, para tener ese tiempo de media hora para darle gracias al Señor por tantas bendiciones como Él nos da cada día. Amén. Muy bien, pues vengan dispuestos y preparados con un corazón rendido por completo a la adoración. Dígame, Jaime. ¿La mamá de Cecilia está hospitalizada? ¿Qué tiene? Sí. Bueno, vamos a orar ahora por ella. Vamos a orar. ¿En qué habitación está, Jaime? Vale. Ok, oramos por ella. ¿Alguna petición más? ¿Quién? Olga Lucía. Muy bien. Padre Celestial, te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque tú eres bueno y porque eres también todopoderoso. No hay nada imposible para ti, Señor, y nosotros estamos agradecidos de que tú te hayas manifestado en nuestras vidas y nos hayas permitido conocerte, saber de tu amor, de tu misericordia y de tu poder para transformar vidas, para hacer milagros. Por eso, Señor, queremos poner a la suegra de nuestro hermano Jaime en tus manos para que tú la sanes, Señor. Queremos poner también a Olga Lucía para que tú también la sanes a ella, sea lo que sea que ella tenga, para que también sanes a la esposa de Reinel. Señor, en el nombre de Jesucristo, haz tu obra poderosa en medio de tu pueblo y que tu pueblo reconozca que tú eres un Dios bueno y misericordioso. Nos acordamos de nuestros hermanos Gabriel y Daisy para que tú, Señor, junto con sus hijos, les dé fortaleza para soportar, Señor, el dolor de la ausencia de su hijo pequeñito. Ayúdalo, Señor, y también nosotros, bendícenos ahora cuando salgamos de aquí y vayamos para casa. Señor, ayúdanos a hablar, a meditar sobre lo que hemos estado estudiando. Y que tu paz y tu bendición venga con nosotros y que el domingo sea un día de mucha bendición. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén.